Bueno, estamos de vuelta. Bienvenidos, acaban de incorporarse, 6:30 de la tarde. Vamos a hablarles, para comenzar la primera entrevista de la tarde, de un proyecto educativo pionero en España. Hace casi 2 años, algo le contábamos, estaba prácticamente en pañales, por decirlo de alguna forma, pero esto va avanzando, va dando pasos importantes e incluso ya se está llevando a la práctica, ¿no? Es un videojuego, les cuento un poquito, así resumidamente, aunque van a ser nuestros invitados quienes nos van a contar realmente de qué va la historia. Un videojuego que se llama Me School, que de forma pionera en España, como les digo, pues va a permitir a través de 17 escenas estudiar diversos aspectos del comportamiento de los jóvenes relacionados, por ejemplo, con el acoso escolar, por un lado, la drogadicción, la vida familiar, la capacidad de atención en clase y la integración en grupos sociales. Y esto, como os digo, a través de un videojuego, algo atractivo para la gente más joven. De hecho, es prácticamente lo que hacen durante bastantes horas al día. Bueno, les presento a 2 de las 3, 4 personas que están detrás de este proyecto educativo. Adolfo Cangas es psicólogo, es investigador de la Facultad de Psicología de la Universidad de Almería. Bienvenido, buenas tardes, Adolfo. Hola, buenas tardes. Feliz año, de paso. Igualmente, Estamos en los primeros días de este año 2010. Otro de los responsables, culpables, entre comillas, de que esto esté ya funcionando, es el amigo Moisés Espínola, que también es investigador, pero de otra facultad, la de informática. Bienvenido, Moisés. Muy buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Y hay otro señor que no aparece en escena, pero que está por allí, que se llama Alberto, que también es psicólogo y también tiene mucho que ver en este proyecto, ¿no, Adolfo? Sí. Vamos, de hecho, él es el que lo está ejecutando en los centros que lo hemos aplicado hasta el momento. Alberto Carmona. Bueno, ¿algún nombre más que tengamos que decir para que nadie se enfade? Luis Iribarne. Luis Iribarne también. Sí. Bueno, de acuerdo. Esto ya lo habéis llevado a la práctica. De hecho, hay 700, 800 alumnos, alumnas que ya se han puesto delante de este videojuego para responder a unas preguntas. Me gustaría que nos explicaseis resumidamente esto de qué va. Yo he contado algo, pero en fin, un poco profundizar en el asunto. Vale. Bueno, se trata de un programa parecido a los actuales videojuegos, donde se le presentan a los chicos y a las chicas diferentes situaciones que tienen que ver con problemas habituales en los centros educativos. Pues, por ejemplo, que le ofrezcan drogas, que estén siendo acosados, pues, por ejemplo, que se les esté insultando, que se les esté agrediendo, que también un poco la propia situación en la que se encuentran en el centro, si están aislados, si tienen muchas relaciones con compañeros. Y entonces en esas situaciones que son habituales en los centros escolares se le ofrecen diferentes alternativas para este tipo de conflictos cuando le ocurren. Entonces los chicos o las chicas delante del ordenador van viendo diferentes modos de comportarse y ellos van eligiendo cuál es su manera habitual de responder ante ese tipo de situaciones. Hacen unas preguntas y diferentes opciones, diferentes respuestas, ¿no, Moisés? Sí. Y ahí está la clave de la cuestión. Según lo que responda cada persona, te puede dar una idea de cómo puede ser, ¿no? Claro. ¿Sí? Bueno. El programa informático que hemos elaborado pues, va tomando nota de las diferentes opciones que van tomando los usuarios y se almacena en formato web para que después los investigadores pues, se encargan de evaluar los diferentes resultados. ¿Informáticamente hablando es complejo el asunto? Sí, bueno, informáticamente hablando todo el proyecto se ha desarrollado con una herramienta que se llama Blender, que es software libre. Software libre significa que es gratuito y una herramienta que es bastante buena porque incorpora la misma funcionalidad para la gente que está así puesta en el tema 3D de 2 herramientas muy potentes, que una se llama 3D Studio, cuya licencia vale unos 3.000 euros, y Virtools, que es un motor gráfico cuya licencia vale unos 9.000 euros. Entonces es una herramienta gratuita que incorpora la funcionalidad de 2 herramientas bastante potentes y todo se ha desarrollado con este motor gráfico. Bueno, y hecho en la Universidad de Almería. Vamos a ver algún ejemplo, Adolfo, de este videojuego, así es como se llama, School. Son diferentes escenas, como bien nos contaban. Por ejemplo, se puede dar el caso, ahora veremos algunas seguramente, de una posible agresión. Cuando uno sale al recreo, se puede estar jugando al fútbol, es el caso. Hay que decir que esto, que lo vemos estático, en realidad cuando se entra en el videojuego hay movimiento, ¿no? Esos chavales que están ahí se estarían moviendo y imagino que hablando entre ellos. Y hablando, ¿no? exacto. En total una secuencia animada que dura unos 20 minutos aproximadamente. Este caso concreto, bueno, ahí hacen una serie de bueno, hay un pequeño texto, quieres jugar al fútbol, pero no tenemos pelota, ¿no? En fin, es como comienza cuando hay una peleilla, cuando hay una historia. Al final aparece una serie de opciones de cómo un joven o una joven, ahí lo tenemos, reaccionaría ante esa situación, ¿no? Y ahí está la clave del asunto. Pueden pulsar una de las 6 opciones: indiferencia, protesta, ironía, temor,
enfrentamiento o avergonzado. Que la verdad que son las situaciones que se pueden dar, ¿no? Más o menos entre la gente más joven, ¿no? Oye, pues no está mal esto, ¿no? Claro, la idea de la que parte es que este tipo de situaciones en realidad todos los estudiantes lo viven en los centros escolares. Sí. La clave está cómo reaccionas ante ese tipo de conflictos. Es decir, a todo el mundo pues nos han insultado alguna vez, incluso nos pueden haber medio agredido, nos han ofrecido drogas, etcétera. La cuestión está en cómo reaccionamos ante esas situaciones y, de hecho, pues la investigación muestra que la diferencia entre los que finalmente sufren acoso o no, por ejemplo, pues está en cómo reaccionan ante este tipo de situaciones. Los que no sufren acoso pues saben salir bien de esa situación. Y los que finalmente acaban sufriendo abuso continuado, acoso continuado, pues realmente es porque no acaban de resolver esa situación inicial que cada vez se va haciendo más problemática o más frecuente. Bien, bien. Y ese es digamos, el objetivo que se pretende ver con esta prueba, precisamente de ver quién está en riesgo en función de las respuestas que dé ante ese tipo de situaciones. Y también de paso conocer el perfil psicológico de la persona en sí, que juega, ¿no? Al videojuego. Claro. Esto ya lo habéis llevado a la práctica. Bien. Compañero José Alberto Carmona, como bien decías, es el que está aplicando esto en diferentes, que yo sepa hasta ahora lo habéis hecho en tres centros escolares de la capital almeriense. Exacto. La Salle, las Jesutinas y un colegio que hay, Amor de Dios. que está en Pescadería, si no Exacto. recuerdo más. ¿Y qué tal la experiencia? ¿Cómo ha ido? Estamos encontrando datos curiosos. Pues, por ejemplo, que en el consumo de sustancias, a través de MySchool, pues los alumnos manifiestan que consumen más drogas que, por ejemplo, cuando les aplicamos un cuestionario tradicional de lápiz y papel. Entonces, este es un dato que también va acorde a la literatura y quizá pues, puede ser una de las ventajas de estos nuevos instrumentos, que son pues, más cercanos para los propios estudiantes, se sienten más cómodos y un poco más libres también de contar cosas que con otro tipo de instrumentos, sobre todo cuando están hablando de temas pues importante para ellos, pero que a los mayores pues nos ve un poco como el otro bando en este tipo de Los malos de la película. cuestiones. Mira, ahí vemos al amigo José Alberto Carmona. Lo vemos en fotografía, Sí, una aplicación de en un aula, de verdad. Sí, una aplicación de MySchool en el Colegio La Salle En Almería. el colegio La Salle. ¿Esto cuánto tiempo os ha llevado, Moisés, de trabajo real? Pues la parte del guión fue elaborada por ellos unos 6 meses, ¿no? Aproximadamente, un año. La parte informática, 1 año y medio, cosas así de trabajo. En principio iba a ser 1 año, pero se alargó un poco la cosa, ¿no? Es lo que ha comentado antes Adolfo, que en Alemania contaban con un grupo de unas 20 personas. Claro. Y aquí, pues, claro, uno ha tenido... Y seguramente que más presupuesto económico que el que tenéis vosotros. Claro, aquí entre pocas personas pues, hemos intentado hacer algo que parece que, bueno, que está teniendo bastante aceptación. De hecho, hay otras... Bueno, en Almería pues, imagino que lo vais a llevar a otros colegios, ¿no? Pero hay otras comunidades autónomas, otras ciudades de este país que ya se han interesado por el proyecto. Sí, vamos, de hecho desde Canarias nos han escrito un poco para ver el programa y aplicarlo allí, en León, en Asturias. Y ahora estamos también un poco, sería la segunda fase, pues traduciéndolo a otros idiomas para que también se pueda aplicar en otros países que no sean en España o en los países hispanohablantes. Un investigador de Estados Unidos, de California, concretamente, que también se ha interesado por esto. Sí, ¿no? Estupendo. Pero queréis dar un paso más allá, de alguna forma, Adolfo, y es entrevistar a los que así quieran prestarse a ello, ¿no? y para alguna forma contrastar los datos que habéis obtenido de este experimento, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Claro. Hombre, es que realmente es un estudio pionero, no hay muchos previos y entonces es importante cerciorarnos de toda la información que estamos obteniendo que realmente pues sea fiable. Y para eso pues, bueno, queremos entrevistarlos personalmente, algunos de ellos, para contrastar la información que nos han dado a través del programa informático de pruebas de lápiz y papel, que también hemos aplicado, y con una entrevista personalizada y la información del profesorado, pues tener todas esas fuentes de información para realmente contrastar el perfil que sale y asegurarnos que realmente es fiable y que es válido, que ese es el objetivo. Los padres imagino que están al tanto de que sus hijos se prestan a hacer esta prueba. Sí, de hecho antes de aplicarlo pues se pide el consentimiento informado a todos los padres que se va a aplicar las pruebas de evaluación y si algún padre no da el consentimiento informado pues ese alumno no es evaluado. Claro. Pero se hace de tal forma esto, Moisés, tengo entendido de lo que he podido leer al respecto,
para no saber la identidad de la persona, se hace a través de una clave, no por el nombre y los apellidos del alumno en cuestión, ¿no? Sí, al ejecutar My School aparece una ventana inicial donde se elige el sexo del alumno, si es masculino o femenino, y bueno, a partir de entonces se personaliza la aplicación en torno a personajes masculinos o femeninos, dependiendo del sexo que haya elegido el alumno. Y previamente el alumno tiene que introducir una clave, que normalmente solemos decir que me introduzca los 4 últimos números de su teléfono móvil, por ejemplo, no para identificarlo después, sino para que después coincida con un cuestionario que se aplica posteriormente a lápiz y papel. Y para contrastar un poco los resultados que se obtienen a papel y los resultados que se obtienen en ordenador. Por ahora los resultados que parece que la herramienta My School, bueno, puede hablar mejor Adolfo, está obteniendo buenos resultados y permite detectar algunos casos de drogadicción mucho mejor que a lápiz y papel. Bueno, dime así, a grosso modo, lo que me puedas contar de los datos que habéis barajado y estudiado, el perfil. Por cierto, la edad es que es importante, que no la he preguntado, Sí. de los alumnos Sí, que se han prestado. vamos, se está aplicando en la ESO y en bachiller, es decir, desde los 12 años hasta 18 aproximadamente, bueno, durante todos los cursos. Es decir, antes de los 12 años no, en primaria no se aplica a partir de secundaria, que es cuando empieza a ser un problema ya serio este tipo vamos, de problemas En plena centros escolares. adolescencia. Exacto. Eso es, Cuando- cuando las hormonas están ahí, dale que te pego. Sí, sí. Bueno, ¿qué queda por hacer? ¿O qué queréis hacer más con esto? Bueno, ahora de hecho estamos un poco diseñando un segundo proyecto para pedir una nueva subvención y, por ejemplo, para poder aplicar este programa a través de Internet. Es decir, que lo puedan incluso pues, hacer los alumnos desde su casa, no en el aula de informática de los centros escolares, sino que incluso lo pueden hacer de un modo más cómodo y más personal probablemente, como es desde su propio ordenador en casa, con las claves que se le asigne. Y creemos que esto también pues, es importante para, bueno, para precisamente tratar estos temas que son bueno, confidenciales y Claro. muy importantes. Me parece interesantísimo y la verdad que lo que más me gusta es que esto se haya hecho desde la Universidad de Almería, ¿no? Producto made in Almería 100%, ¿no? Por cierto, vamos a terminar que Adolfo tiene que dar una clase en 15 minutos. A las 7 de la tarde tiene que estar clase de, ¿qué me dijiste? De psicopatología. Psicopatología. Sí, sí. Bueno. Hablaremos de estos temas allí también. Gracias y enhorabuena, Adolfo, Moisés, al amigo José Alberto Carmona y Luis Iribarne, que es Luis como se Iribarne. llamaba la cuarta parte del Es banco, el ¿no? director del Grupo de Investigación de Informática Aplicada de la Universidad de Almería. Bueno, muchas gracias, señores. Enhorabuena.